¿Sí me escuchan? Hola. Hola, buenos días. No se olviden de poner presente en el chat. ¿Cómo están? Van entrando. Un minuto. Espero que estén todos bien. El frío está muy fuerte, aunque ha salido sol. Vienen las gripes, ahora las gripes que usualmente vienen en esta época. A ver, ya está. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Hoy es nuestra clase con la cual vamos a terminar el capítulo 3, que es hasta donde va a entrar en el examen, ¿sí? Entonces, por favor, prestemos atención. Y también es el momento para hacer preguntas, si así lo desean y necesitan alguna aclaración, ¿ok? Entonces, voy a compartir la presentación. Y después voy a hacer una explicación de cómo va a ser el examen, ¿sí? De cómo va a ser el examen, va a ser la próxima semana en el horario regular. Entonces, ¿qué día estamos? 9, ¿no? Y ya les voy a explicar qué cosa va. Lo que tienen que haciendo es ir estudiando, ya están los videos también en Moodle. Están la mitad de las presentaciones, hoy subo la otra mitad. Van a poder verla ya completa, ¿sí? Pongan presente, por favor, en el chat. Y bueno, arrancaremos. A ver, aquí. Nos habíamos quedado hablando sobre adaptaciones. Espero que hayan visto el video de los pinzones que estaba puesto en el Moodle. Un video un poquito largo, pero bastante interesante, que luego vamos a discutirlo en colectivo. Y también les encargué que hicieran el ejercicio sobre amplitud de nicho, ¿no? Que estaba en un caso real, ¿no? Con murciélagos de Guatemala, para ver qué pasaba con el nicho alimentario en este caso. Entonces, y luego al final les voy a dar indicaciones del trabajo, de la segunda actividad calificada, que no la van a entregar hasta después de los exámenes. ¿Sí? No se preocupen, pero sí hay algo que necesito que me vayan brindando ustedes, porque tienen que elegir algo grupalmente, para que yo vea que todos los grupos sean, el objetivo del estudio sea diferente, ¿sí? Entonces se los voy a indicar hacia el final de la clase. Y vamos a comenzar. A ver, nos habíamos quedado hablando de adaptaciones, ¿no es cierto? Nos quedamos como por aquí, de repente hago una recapitulación rápida. ¿Sí? Lo más importante cuando estamos hablando de adaptaciones es recordar que es la forma en que los organismos, ¿no? Entre varias cosas que son muy importantes, ¿no? Es la forma en que los organismos van a hacer frente a estas como inclemencias o cambios, ¿no? De su entorno, que son las que se encuentran en el hábitat, de manera que estas adaptaciones les permiten cumplir con su nicho ecológico, ¿no? Poder cubrir aspectos del nicho ecológico. Entonces, okay. Les habíamos hablado que las adaptaciones son atributos, ¿no? Es decir, son características, y ahí es donde debe quedar claro, porque el proceso que ocurre es un proceso evolutivo por el cual, mediante la selección natural, ¿no? Hay un cambio de naturaleza o un evento de naturaleza que va a determinar que algunos individuos vivan y otros no. Y los que viven se reproducen. Y los que viven son porque tienen alguna característica de tipo conductual, morfológica, fisiológica, que luego se hereda de padres y madres a hijos e hijas, ¿no? A la descendencia, y esto hace que la eficiencia del organismo frente a esa característica se incremente o se mantenga, ¿no? Y esas son las adaptaciones. Y es parte de lo que ha ayudado, ¿no? En la historia de la vida en el planeta a dar origen a especies o nuevas especies en algunos casos, ¿no? A cambios de especies, que es lo que han observado
en el video de los pinzones. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. ¿Estamos bien aquí? Aquí fue donde nos quedamos. Sí, no voy a hacer que creo que alguna vez me salteé o retrocedí en las diapositivas. ¿Estamos bien? Aquí estábamos. Por Sí, favor, chicos. profesora, se quedó ahí. ¿Sí? Sí. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas adaptaciones que ocurren en el marco que se deben abordar de manera específica, y ahorita lo voy a mencionar, ¿no? Existen estos rasgos que hacen que un individuo sea apto para sobrevivir, y estos que sobreviven se reproducen, ¿sí? Pero va a depender de las condiciones ambientales. Entonces, otra vez, esta palabrita que es depende, ¿no? Dependiendo de qué condiciones ambientales. Un organismo no va a funcionar de igual manera en distintos espacios. Este es el caso de una ave de las islas de Hawái. En ciertas islas de Hawái ocurrió un proceso similar de origen de especies de varias aves de este tipo que son nectarívoras, etcétera, por un ancestro común, ¿no? Bueno, fíjase en el pico, ¿no? En la forma del pico de esta ave, ¿no? Que tiene una forma curva y puntiaguda, y tiene una relación con el tipo de flor de la cual va a obtener el alimento, ¿no? Hacia el final de la corola, hacia el fondo de la corola, hay nectarios, ¿no? Está el néctar que se produce para atraer a los polinizadores o dispersores de polen y de semillas, ¿no? Entonces, en un contexto ambiental donde hay una muy alta disponibilidad de flores con estos nectarios, ¿no? Y forma de flores particulares que se acoplan al pico, entonces en estos casos, en este caso el pico les es favorable. El pico, ¿no? Es la adaptación para una obtención más eficiente de alimento. Pero ¿qué pasa si en otro contexto tenemos una sequía similar a lo que pasa con los pinzones y cambia la configuración, digamos la disponibilidad, un poco la estructura de la vegetación y dentro de eso la desaparición de plantas como esta? Y tenemos más bien flores como esta que tienen una forma de copita y probablemente no producen tanto néctar, ¿no? Y más bien este pico se vuelve un estorbo, es demasiado grande, no es demasiado grande, solamente seguramente va a llegar el extremo del pico, ¿no? No hay mucha profundidad de alcance, entonces no va a obtener suficiente alimento y es probable que tenga problemas, ¿no? Este tamaño de pico, y lo vamos a ver ahorita, puede variar dentro de una población, pero en este caso, un pico que era útil, eso se refiere a esta frase, que era eficiente en obtención de alimentos en un contexto ambiental, según una condición ambiental en particular, en otro no lo va a ser necesariamente. Y eso es bien importante, ¿sí? Porque las adaptaciones dependen de cierta característica ambiental o cierta condición o cierto evento histórico, ¿sí? Eso también para recordarlo. Entonces habíamos dicho que cuando hablamos de adaptaciones es el resultado de la acción de la selección natural sobre la variabilidad genética, ¿no? Hablábamos que la variabilidad genética es sumamente importante, no tener individuos diferentes cuando hablamos de recombinación genética. No es lo mismo tener individuos que provienen de propagación clonal, ¿no? Propagación vegetativa, que tener individuos que provienen de recombinación genética. Vamos a tener individuos diferentes en cada corte, digamos, en cada descendencia. Y entonces esto hace que se identifica en el conjunto de rasgos que permiten a un organismo funcionar particularmente bien bajo determinadas condiciones ambientales. Entonces habíamos dicho que cuando hablamos de adaptaciones tenemos, tenemos que cada hábitat tiene un conjunto de características, ¿no? Como tenemos aquí, estas son pampas, algunas zonas rocosas con algunos arbustos. En el caso de un organismo, ¿no? De un individuo, estos individuos y su organismo responde a las condiciones del entorno, ¿no? Al hábitat, en específico a su hábitat, ¿ok? Entornos más grandes todavía, al hábitat. Entonces, la forma de vida de un organismo es el conjunto de adaptaciones: orejitas largas, cuello alto, pelo muy, muy denso, ¿no? Patas adaptadas. Vamos a ver ejemplos en camello. El organismo tiene una arquitectura original heredada de sus ancestros, ¿no? Que es el patrón de construcción. Por ejemplo, la tetrapodía en las jirafas,
la simetría bilateral, el cuello largo, etc., ¿no? Y la morfología del organismo también está en armonía con el hábitat. Este cuello largo, ya saben, ¿no? Todas que este cuello largo es producto de un proceso de adaptación y finalmente entre los individuos, ¿no?, de las poblaciones de jirafa para poder alcanzar el alimento que son las acacias. Pero otra vez, si este cuello es favorable en esas condiciones y tenemos un cambio en el ambiente, ¿no?, y es en las sabanas africanas, y viene una plaga y arrasa con las acacias, mientras haya variabilidad genética, ¿qué es esto, no?, dentro de la jirafa, es decir, que tengamos jirafas de cuello corto, o sea, dentro de los cuellos largos hay algunos cuellos más cortitos, otros intermedios y otros largos. Si tuvieran que comer arbustos, ¿no?, ¿cuál sería el cuello que les favorecería? ¿El cuello cortito, el cuello intermedio o el cuello largo dentro de estos cuellos? No quiere decir que va a haber uno que tenga el cuello hasta por acá, ¿no? O sea, no van a encontrar una jirafa que su cabeza llegue aquí, no hay forma. Pero dentro de la longitud del cuello van a haber variaciones. Algunos de repente por acá, otro por acá y otro, lógicamente, las más largas. A esto se refiere la variación, ¿no? Esta es la variación genética. Dentro de una misma especie encontrar individuos con características diferentes dentro de una, con rangos diferentes dentro de una misma característica, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué pasa si hay una plaga que acaba con el árbol que se come la jirafa? ¿Qué tipos de cuellos serán favorables? ¿Los cuellos largos, los cuellos intermedios o los cuellos más cortitos? ¿Ustedes qué piensan? A ver, les pregunto, chicos. Levanten la mano, por favor, Pamela. Creo que serían los cuellos intermedios. ¿Por qué crees? ¿Qué pasaría? O si no, a ver, María Belén, si puedes completar la idea de Pamela. Gracias, Pamela. ¿Por qué serían estos cuellos intermedios? Serían intermedios porque si son muy largos, sería incómodo para ellos el poder agachar la cabeza y poder comer. Y si son muy cortos, tendrían que echarse en el piso para poder consumir el alimento. Entonces tendría que ser un promedio intermedio para que no les afecte tanto. O sea, en otro contexto, el cuello largo no les es favorable. No, si a nosotros nos da tortícolis, imagínense una jirafa. Y eso puede ser algo determinante, porque puede maltratar demasiado. Es un cuello sumamente largo, ¿no? Entonces, en la medida que haya estos individuos con longitudes de cuello diferentes, no todos tienen la misma longitud de cuello, ¿no? Algunos que tienen los cuellos intermedios podrán obtener el alimento sin verse tan perjudicados en el pescuezo, ¿no?, que están en los huesos, en la estructura de los huesos y su columna. Eso determina parte de la prolongación de esta columna vertebral. Entonces, eso va a determinar su sobrevivencia. Y mientras haya variabilidad genética de sitios diferentes, va a haber lo que es la adaptabilidad. La adaptabilidad o el fitness es la capacidad de que los individuos dentro de una población desarrollen adaptaciones en varias generaciones. Es decir, mientras haya alta producción de variabilidad, sobre la selección de la variabilidad, la selección natural va a estar seleccionando individuos. Unos morirán, otros sobrevivirán. Pero en la medida de que haya muchos individuos diferentes, eso se vuelve un seguro de vida dentro de una población, ¿no? Entonces, tener muchas jirafas con cuellos diferentes en esa especie, dentro de esa población, es altamente favorable. Si es que hay un cambio en cuanto a su nicho alimentario, que está referido al nicho alimentario, ¿no? Su nicho está más restringido a la acacia, pero algunos comen también algunos individuos matorrales, pueden agachar el cuello, ¿no? Pero entonces la variabilidad es muy importante. Entonces la adaptabilidad o el fitness es la de adecuación. Tiene que ver con que individuos de una población, de una especie, tengan siempre una gran o importante diversidad genética. Variabilidad genética es diversidad genética, ¿sí? Es algo que hay que ir hablando, ¿no? Variabilidad genética o diversidad genética, ¿sí? En la medida de que haya alta variabilidad genética o diversidad genética, vamos a tener eso indica una alta producción de variabilidad en la descendencia y una no la selección de variabilidad. Entonces esta proporción va a ser alta y eso quiere decir que hay una alta probabilidad de desarrollar adaptaciones.
Recuerden que esto está relacionado con la fragmentación de hábitat. Si tenemos un hábitat fragmentado, con parches de vegetación muy chiquitos, ¿se acuerdan qué pasaba con estos procesos de pérdida de diversidad dentro de la misma especie debido a la endogamia, ¿no? Entonces, tamaños de población n pequeños, que son tamaños de población, eso tienen que irse acordando porque en poblaciones vamos a hablar de la n, tamaño poblacional, número de individuos, conlleva a procesos de endogamia, que es decir, por consanguinidad, ¿no? Es decir, va a haber una disminución y eso conlleva la menos diversidad genética y las poblaciones no van a ser viables en el futuro. Eso de reproducirse entre parientes dentro de una población de cualquier especie puede conllevar a que aparezcan enfermedades, ¿no? Que se junten alelos recesivos que conllevan la carga genética de una enfermedad, etc., ¿no? Y otros procesos que van a ir viendo en algunos de sus cursos, de repente que tiene, en biología lo van a haber hablado, que es la deriva génica, ¿no? La deriva génica que tiene que ver con esta posibilidad o incierto futuro, y generalmente es bastante crítico, de una población de tamaño pequeño, finalmente puede llegar al colapso, ¿no? A desaparecer por completo, ¿sí? Entonces, la variabilidad genética es muy importante cuando hablamos de adaptación. Es un seguro de vida. Es un seguro de vida frente a cualquier tipo de cambio ambiental que puede ocurrir. Y vamos a verlo esto como los ejemplos de los pinzones y sus famosos picos que ustedes han visto en el video. ¿Está bien? Déjenme ver. Ok. Creo que hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada. Me voy a ir un poquito más rápido entonces. Era porque había que recordar claramente. Y esto de que los organismos, los seres vivos, son suma de características adaptativas y no adaptativas. ¿Okay? Las no adaptativas son aquellas conocidas como bellas durmientes, que probablemente ahora no sirven para algo, pero en el pasado tal vez sirvieron de alguna manera o están allí porque simplemente tampoco conllevan un perjuicio para el individuo. En el caso de los seres humanos, el apéndice, aunque ahora hay algunas evidencias de que tiene algún rol en el sistema gastrointestinal, ¿no? Pero no es debido a muerte, su presencia o ausencia, y entonces está allí, ¿no? Entonces, de repente en el futuro puede que sirva para algo, o en algunos organismos, no sé, qué sé yo, algún color que tengan en el plumaje, que realmente está ahí porque ni siquiera es muy llamativo, puede ser que sirva en algún momento, ¿no? Pero entonces son las bellas durmientes. Tal vez en el futuro tenga algún uso, digamos, para hacer frente a algún cambio del entorno. Las características adaptativas son las de vida o muerte, ¿no? Y se desarrollan, como dije, en función de alguna característica del medio en particular, ¿no? Una característica particular del medio. Entonces, cuando hablamos de una adaptación, debemos decir con propiedad, adaptación para qué factor, ¿no? O para qué circunstancia histórica. Otras características son las que ya mencioné, que son el patrón de construcción, ¿no? Un organismo va a tener, una jirafa va a dar una jirafa con 4 patas, 2 orejitas, un cuello largo con simetría bilateral. Un pato va a dar un pato con 4 extremidades, 2 alas y 2, ¿no? Etcétera. Y también hay otras características como las que en el curso de la evolución pueden servir para diferentes fines, ¿no? Y pueden comportarse como diferentes adaptaciones. En los arcos branquiales, ¿no? Que son parte de la evidencia del origen, el origen acuático de los organismos terrestres, ¿no? Y en los cordados terrestres se observa en el desarrollo embrionario estos arcos branquiales. Que luego, cuando el embrión desarrolla finalmente a un juvenil, al nacimiento del individuo, ¿no? Estos arcos branquiales desaparecen, ¿no? Pero en los organismos acuáticos, como en los peces, estos arcos branquiales desarrollan las branquias, ¿no? Entonces son remanentes, ¿no? Que pueden dar en algún momento alguna adaptación. O sea, si algún organismo terrestre en algún momento tiene un proceso evolutivo que da lugar a volver a ser acuático, ¿no? O que se acerque nuevamente a los ecosistemas acuáticos, tiene estas características que les puede permitir desarrollar branquias, ¿no? Que le permitan la respiración subacuática. Muy bien. Entonces, la selección natural, la teoría de selección natural de Darwin, el origen de las especies por selección natural,
¿no? Es importante que la recordemos porque es la base teórica que nos confirma que las especies, o que la parte de la evolución de las especies se origina a partir de un proceso ecológico, ¿no? La teoría de Darwin es una teoría ecológica, porque nos evidencia el vínculo evolutivo que hay entre los organismos y su entorno, ¿no? Entonces, hay como 4 puntos principales que nos plantea Darwin. Lo primero es que los organismos son engendrados como organismos similares a sus progenitores. Esto del patrón de construcción, ¿no? Un oso polar va a dar un oso polar con 4 patas, mucho pelo, 2 orejitas y gorditos, etcétera, porque tiene que ver con adaptaciones a su entorno. Los organismos presentan variaciones al azar, ¿no? Dentro de una misma especie, ¿no? Y esto cuando hablamos de organismos con reproducción sexual, ¿no? Los organismos con reproducción clonal pueden en algún momento y pueden estar combinados con la reproducción sexual. Entonces, por allí es que aparece la variabilidad. Pero entonces, en los organismos puede ocurrir variaciones al azar. También por mutaciones, es algo que Darwin todavía no conocía, pero ahora ya sabemos, son parte de los procesos naturales que generan diversidad o variación. Entonces, algunas de estas variaciones que observamos son heredables. Hay unas que no se heredan, otras que sí. Y esta heredabilidad es un aspecto sumamente importante cuando hablamos de adaptaciones, que es nuestro concepto ahorita objetivo. ¿Sí? Los genes, cómo se pasa la información de una generación a otra, el recordar esto de cómo los genotipos están conformados por alelos, recesivos, dominantes, los homózigos, heterózigos, todo esto que ustedes están viendo o van a ver en biología y recordarán, es parte de cómo se va a heredar de una generación a otra una característica, ¿no? Siempre que sea heredable, todas son heredables. Hay algunas características en los cromosomas, en el ADN, que son más bien acumulados de tiempo, que están allí, pero no llevan información genética y no codifican para algún fenotipo, un aspecto morfológico, fisiológico, etc. ¿Okay? Otro de los puntos que menciona la teoría de la evolución de Darwin es que hay mortalidad dentro de las poblaciones. No toda la descendencia de dos padres va a sobrevivir, ¿no? Porque el ambiente, no puede tolerar infinitamente el crecimiento de las poblaciones. Entonces, algunos individuos no van a ser aptos para sobrevivir, van a morir. Y el cuarto punto, y uno también de los importantes, es que tiene que ver con que van a haber dentro de los individuos de una población, de una especie, algunos de ellos van a tener mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse que otros, ¿no? Y ahí es donde viene esto del éxito reproductivo, el éxito diferencial, ¿no? Que va a tener que ver con quiénes van a poder pasar a la siguiente generación ciertas características que les ayudaron a vivir en ese momento, y por lo tanto esa característica va a pasar a su descendencia. Entonces, vamos a ver. Entonces, la selección natural es el éxito diferencial, la supervivencia y reproducción que se logran por los individuos, déjame ver el láser, logrado por los individuos de una población que surge como resultado de una interacción con el ambiente, ¿no? En el caso previo, por ejemplo, de esta gallina y el gallo, estos son bajo domesticación, ¿no? Son crianzas de los hombres, donde esta gallina y este gallo tienen un montón de descendencia, y probablemente es porque estos son de alguna línea genética o raza que los humanos han cuidado para que den mucha descendencia, ¿no? Es una analogía con la selección natural, ¿no? En la naturaleza va a seleccionar aquellos organismos que tienen ciertas características que los hacen más fuertes para vivir frente a un cambio ambiental, y estos van a dejar descendencia, ¿no? A eso se refiere. Entonces, hablamos de ese éxito diferencial cuando hay descendencia, ¿no? Y son individuos que han logrado sobrevivir, pero no solo sobrevivir, reproducirse después de algún proceso ambiental. Entonces, la selección natural es producto de dos condiciones: que exista variación. Si no hay variación, la selección natural, o sea, va a actuar, pero ya no va a seleccionar individuos, va a arrasar con todo. En el sentido de que, por ejemplo, si tenemos un incremento de,
Hay algunos, los árboles, por ejemplo, de pinos, ¿no? Suelen resistir al fuego, ¿no? Los pinos, por eso los incendios forestales en el hemisferio norte son muy comunes, porque necesitan el fuego y porque son resinosos. Pero ¿qué ocurre si hay, si más bien empiezan a aparecer, empiezan a intensificarse los fuegos, ¿no? Y todos los pinos son igualitos y todos resisten una intensidad de fuego bajo, no muy alto. Entonces, si resisten fuegos, intensidades de fuegos bajos, cuando viene un incendio muy fuerte, arrasa con todo y los incinera. Pero dentro de las poblaciones de pinos van a haber algunos pinos que resisten intensidades de fuegos muy altas, otros intermedias, otros bajas, ¿no? Esa es variación. Eso permite hacer frente a los fuegos, a la intensidad de fuegos muy altos. Y la selección natural produce diferencias entre los individuos en cuanto a supervivencia y reproducción, ¿no? La eficiencia que mencionaba previamente se mide por el aporte proporcional que realiza a las futuras generaciones. Y ahora, esto vamos a verlo en función a lo visto en el video de los pinzones. Si vemos, pero pensemos en el pinzón original, no hay una especie de pinzón que fue el ancestro de las especies que se encuentran en Galápagos, ¿sí? Y tenemos que este pinzón, el ancestro original, por ejemplo, tenía este tipo de pico, ¿no? Este tipo de pico en principio. ¿Qué pasó con este tipo de pico? Este tipo de pico no era el promedio, digamos, pero habían individuos que tenían un pico más angosto, digamos, otros más alargado y un poquito más ancho, y otros más cortos, ¿no? Y más grandes. Entonces, aquí hablamos de individuos dentro de una misma especie, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de variación. Aquí hay variación dentro de la especie, en intraespecífica se llama. Intraespecífica. Ay, voy a borrar esto porque está terrible. No puedo escribir con este. No puedo escribir con esta línea. Variación intraespecífica. ¿Ok? Ya sale otro. Entonces, mientras haya variación intraespecífica, la naturaleza va a actuar sobre alguna de estas. Este pico le ayuda, por ejemplo, a recoger insectos chiquitos. Este pico le ayuda a cortar, a atravesar la corteza de los árboles y sacar bichos. A semillas grandes, ¿no? ¿Qué pasa si hay algún problema y desaparecen los insectos chiquitos, ¿no? Esto quiere decir que en un principio estos pinzones podían alimentarse de diferentes tipos de plantas, organismos, etc. Si viene por ejemplo, hay un exceso de depredadores y se aparecen los insectos chiquitos, este pico ya no va a servir mucho, ¿no? Entonces probablemente va a ir desapareciendo individuos que tienen este pico porque no van a sobrevivir. Van a quedar seguros estos tamaños más grandes de pico porque les ayuda a obtener alimentos más grandes y de otras fuentes, ¿no? Entonces la selección natural va a actuar sobre aquellas, va a eliminar aquellas que no son favorables para un contexto, ¿no? Siempre va a actuar en favor de la especie, digamos, ¿no? O sea, lo que no sirve se elimina, lo que sí es eficiente se mantiene, ¿no? Entonces, en ese caso es algo predecible la selección natural contra que va a actuar sobre los individuos. Si solamente hubiera existido este individuo, el individuo 1, y no tuviéramos ni el individuo 2 ni el individuo 3, no. Si no existiera variación y solamente tuviéramos originalmente este individuo y se acaban los insectos, la selección natural actúa. ¿Qué va a pasar? Desaparece la especie. A eso se refiere la variación, ¿no? Entonces la variación en la forma del pico en este caso ha sido muy importante. Luego, lo que ustedes han visto en el video también brevemente, y que es parte de un proceso a largo plazo, aunque no tan largo tampoco, es que este ancestro, y debido a que en ese momento estamos hablando de millones de años, ¿no? Atrás, habían nichos vacíos, en ese momento habían nichos vacíos, nichos alimentarios vacíos para los pinzones, para este tipo de aves,
¿Qué pasó? Al tener estos individuos con estos tipos de pico, se fueron especializando, ¿no? Habían 100 individuos que tenían este pico, entonces eligieron un tipo de alimento particular. 80 individuos con este pico, entonces empezaban estos 80 individuos a especializarse. Y esto tenía 200 individuos con este tipo de pico, se especializa. ¿Qué ocurre? Vamos a tener un proceso de especiación, que es un proceso de evolución, pero cuando hay divergencias genéticas también, hay barreras reproductivas, ¿no? Que va a dar lugar a especies diferentes, ¿sí? Especies diferentes. Porque cada uno tiene un nicho alimentario particular, ¿no? Comedor de insectos, carpintero comedor de insectos, comedor de semillas. Entonces, lo que no quita que dentro de cada una de esas especies aún tengan variación del tamaño del pico. Algunos tienen el pico así, otros un poquito más chiquito, otros de repente un poquito más largo. Aquí también, ¿no? Algunos los tendrán más largo, otros el pico de repente es más corto, etc. Y otros tendrán este tipo de pico y también algunas variaciones. Ok. Otro aspecto importante, esto es en el caso de la especiación, estamos hablando de un proceso ya a nivel de población. La selección natural actúa sobre individuos y la evolución, ¿no? Y el origen de especies se da a nivel de población. Ahora, el tema de la heredabilidad, eso es bien importante, ¿sí? ¿Qué pasa con una característica como esta? Tenemos, ¿no? Un pico de este individuo 2 que se rompe, se choca, se estrella, de repente está escapando de un depredador, y se estrella en el piso con una roca. Se le parte el pico, ¿no? Se le parte el pico y luego se parece más a este de acá. Entonces, con esa característica, el individuo 2 va a poder comer semillas, ¿no? Este individuo que está con el pico partido ya es un individuo, ¿no? Que tiene un pico más o menos así. Pero ¿por qué se le rompió? ¿Cuál va a ser la forma del pico de este individuo cuando tenga descendencia, chicos? ¿Cuál va a ser la forma de este pico? ¿Va a ser un pico partido como esto? Yo les pregunto, a ver. ¿Qué va a pasar con esa forma del pico? ¿Se va a heredar este pico que se ha partido? ¿Vale, Esmi? No, no se le daría porque eso ya sale de, o sea, el accidente que tuvo no va a afectar en su descendencia. Ajá. No afecta, ¿no es cierto? María, ¿quieres agregar algo? Gracias, Valeria. Profesora, sería porque, bueno, si es que tuviera que haber una variabilidad genética, sería por una modificación de su alimentación, ¿no? Sin embargo, cuando se rompe el pico, no es que su alimento carezca de alimentos, sino es que el alimento sigue, así que no habría una variabilidad. Sí, gracias, María. Pero de repente precisar en lo que dice María, ¿no? Cuando en este caso estamos hablando de un evento que es muy rápido, ¿no? Es muy rápido, entonces solamente se le partió el pico. Si se refiriera a que hay un cambio en el alimento, eso sería un proceso más lento, ¿no es cierto? Pero en este caso, este individuo se le partió el pico y fue de un momento a otro. Y si ese individuo se reproduce, ¿no? En ese mismo año, su descendencia, como dijo Valesmi, va a tener el mismo tamaño de pico, la misma forma. Porque eso es parte de lo que está en su genoma, en su ADN, ¿no? Es parte de un genotipo en particular. Esto de aquí, a lo que iba es que esta característica no se hereda, no se hereda, porque eso ocurrió fortuitamente. Y es lo que no erróneamente decía Lamarck, ¿no? Esto es parte de los caracteres adquiridos. Esto ya está completamente eliminado. Ojo, sí, es para que entiendan que esto ya no se usa. Y por favor, nadie me vaya a decir los caracteres adquiridos, no. Para que ocurra una adaptación, ¿no? Un proceso de selección natural es sobre una característica que está en la morfología, en la fisiología, en la conducta de un organismo. No es que de pronto aparece de la nada, ¿no? Tiene que estar ahí de alguna manera, ¿no? Y que se pase de una generación a otra depende de que sea heredado. Si no se hereda, no va a pasar. El pico roto no es algo que se herede, es algo que ocurrió en ese momento, ¿no? Solamente se le rompió el pico. Eso se refiere con la heredabilidad, ¿ok? Entonces, eso también quería recordarlo en cuanto a la herencia. Entonces, eso no se vayan a olvidar, ¿sí? Lo de la herencia. Si no se hereda, no va a contribuir con una adaptación. Eso es bien importante que por favor, ¿sí? Muy bien.
Y eso nomás es para mostrarles lo que ustedes habían visto en el video, o se menciona brevemente en el video de los pinzones, es a este nivel de especialización, ¿no?, por divergencias en el nicho alimentario, que el pinzón originario que partió desde el continente americano, desde más o menos Ecuador hasta las Galápagos, da lugar a esta totalidad de especies, estamos hablando de más o menos 3 especies de pinzones, pero a partir de un ancestro común. Pero ¿por qué este ancestro común tenía variación dentro de su población original? Si no hubiera ocurrido esta variación, no se hubieran dado estas adaptaciones y luego procesos de especiación. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar del video que ustedes han visto. Entonces vean los tipos de pico, ¿no? Para semillas de los suelos, para semillas de los suelos y algunas flores de apuntes, que son un tipo de tuna, ¿no? De escarabajos, usan espinas para poder capturar insectos algunos, ¿no? Se alimentan de algunas hojas y de semillas de árboles leñosos y de algunos insectos pequeños, son estos picos chicos, ¿no? Entonces, ahora yo les quería pedir que me comenten lo del video del pinzón. ¿No? Hagamos algunos comentarios acerca de lo que han visto en el video del pinzón y que tiene relación con lo que hemos visto de adaptaciones, estos cambios en el entorno, ¿no? Y del origen del pinzón también brevemente. A ver, comenzaremos con Samira. Samira, adelante. Coméntanos una idea en concreto para pasar a uno de tus compañeros o una de tus compañeros. Adelante, Samira. Breve, por favor, sus comentarios para poder avanzar. Por favor. Buenos días. Hola, Samira. Antes que todo, quería decirle que más que todo en el video te comentan 2 fechas importantes. Sería la de 1977 y te hablan de una sequía donde la vegetación desaparece completamente. Entonces, esto hace que escaseen las semillas pequeñas y por lo tanto los pinzones modifican su alimentación y el plumaje empieza como que a desgastarse y a morir los que tenían ese tipo de picos. Por lo tanto, actuó la selección natural y hubo una adaptación. Y luego en 1983, donde empezó a llover demasiado, que incluso te dicen que llovía hasta 10 veces más, y la vegetación volvió a cambiar. Pero en este caso empezaron a escasear las semillas grandes. Y bueno, las semillas pequeñas fueron otra vez el alimento principal de los pinzones, por lo que el pico volvió a cambiar. Ok, gracias, Samira. Listo, entonces tenemos 2 momentos históricos, ¿no? Donde vemos cambios en característica de pico, ¿sí? Y eso va a determinar entonces un cambio en la población. Brigitte, ¿quieres agregar algo, por favor? Gracias, Sí, Samira. perfecto. Sí, justamente la alimentación fue el principal cambio que hizo en la modificación de los picos. Además de que también lograron cambiar la parte de su canto, porque ambas especies su canto era muy diferente. Y tampoco se podían apoyar entre ellos, ya que solamente buscaban a de su misma especie, el pico y el canto. Ok, ahí hay una precisión. ¿Alguien quiere hacer una precisión con respecto a lo de Brigitte y lo del canto? No sé si Valesmi. Sí, justo también iba a comentar lo mismo, que me parece interesante que la forma del canto en la que las aves se sentían atraídas era lo que hacía que había una especiación porque solo se reproducían entre ellos mismos y no les importaba la otra especie. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Ajá. Tenemos ahí un canto de aves que es específico, ¿no? En ese caso no se habla de cambios en los cantos, pero tiene que ver con algo que mencionó también Valesmi, que es la parte de las barreras reproductivas. Creo que vamos a mencionar, ¿no? Las barreras reproductivas. Gracias a las 2. María Fernanda, adelante. Bueno, profesora, yo le quería comentar de cómo todas las 3 especies de pinzones encontradas en Galápagos provienen de un ancestro en común y cada una de ellas tiene características diferentes como el tamaño del pico, el canto y la alimentación también es diferente, ¿no? Eso es lo que comentábamos en la ancestría común, de los pinzones, ¿no? Se ve ahora que ya tienen picos muy diferentes entre especies, pero hay evidencia no morfológica y molecular, genética, de que hay un ancestro común. Eso ya está bastante claro, ¿no? Gracias, María Fernanda. Diana, adelante. ¿Quieres agregar algo? Sí, Miss, buenos días. Yo quería agregar el hecho de que en el video, aparte
ya lo que han resumido mis compañeras, algo importante es el tiempo en el que sucedió todo esto. Los investigadores mencionaron que las aves de las Islas Galápagos cambiaron sus características en 18 meses y es el tipo de evolución también, o sea, el tiempo en el que ellos evolucionan lo pueden hacer en un tiempo muy corto. Y también mencionaron que aparte de que no se aparean o no se pueden reproducir porque prácticamente rechazan a otras especies, es también porque se separan geográficamente. O sea, viven en otras islas quizás y eso permite que no se reproduzcan o se combinen entre especies y solamente sean entre sus mismas especies. Ujú. Muchas gracias, Diana. Entonces ahí hay un aspecto importante que es el tiempo, realmente es un tiempo corto, ¿no? Entonces los procesos de adaptación que luego podrían conllevar a procesos de especiación, si esos eventos de sequía se mantuvieran, ¿no? Son relativamente rápidos, antes se pensaba de que eran cortos, ¿no? Ahorita voy a hacer un comentario sobre eso. Y el cambio, cuando se habla de cambios de características, es la frecuencia. ¿Se acuerdan que mostraban unos gráficos, no es cierto? La frecuencia de tamaños de picos va cambiando a medida que pasan los años, entonces va viendo cómo el pico se va agrandando, se va haciendo más ancho, ¿no? Que es este tipo de picos de acá, con respecto al tiempo, y en 18 meses que es sumamente rápido. Y la separación geográfica que se suma al tema del canto de las aves que tiene que ver con la reproducción, son barreras geográficas. Estamos hablando de procesos de especiación alopátrica cuando hay una barrera y simpátrica cuando coexisten. Lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? María Belén, ¿qué más quieres agregar, por favor? Bueno, era básicamente lo de que cuando ellos estaban explicando quiénes sobrevivieron, sus estadísticas fueron los que tenían el pico más ancho porque tenían la capacidad de comer de todo, a diferencia de los que solo comían semillitas. Incluso habían unas semillas que eran demasiado duras, sin embargo, una especie que tenía el pico muy pequeño logró comerlas, bueno, una pequeña cantidad de aves nada más, lograron comerlas para sobrevivir porque era lo único que había en ese momento. Uh-huh, uh-huh. Y también nos dice Annie Nicole en el chat, ¿no? Lo que tiene que ver con el cambio en el tamaño de pico, lo que acaban de decir ustedes también, ¿no? ¿Qué ocurre? Ojo que le cambian los tamaños de pico, pero no es que cambien, sino que sobreviven los que tienen ese tamaño de pico, ¿no? Entonces, como sobreviven, los demás ya no están, entonces no se cuentan. Quedan los de pico más ancho, que pueden comer esta mayor diversidad de alimentos, y esos a su vez tienen descendencia. Entonces, el número de individuos con ese pico va aumentando, aumentando, aumentando. A eso se refiere. No es que de pronto aparece ese, sino ya estaba, ¿no? Ya está esa característica de ese pico más ancho y se va aumentando por la reproducción, ¿sí? María José, ¿quieres agregar algo más? Sí, profesora. Es que en una parte del video los señores mencionan que mientras más diverso sea el ambiente, habría más oportunidades de que el cambio evolutivo produzca nuevas especies, ¿no? Y eso mismo lo vemos en el video, cuando nos menciona que en cada isla son distintas en cuanto a su tamaño y su topografía. Eso quería mencionar. ¿Ah? Entonces tenemos, si más diverso es el ambiente, ¿no? Se dan estos cambios evolutivos, en el sentido de que hay más opciones también para que los organismos puedan obtener algo alternativo. Si el nicho alimentario se reduce a a dos tipos de alimentos, no solo porque están adaptados a los organismos, sino porque no hay disponibilidad de alimentos, entonces restringe el proceso de adaptación de los organismos a ese entorno, ¿no? Entonces, cuando tenemos ambientes más homogéneos, como un campo de cultivo de un monocultivo, organismos que originalmente estaban allí, ¿no? En un bosque, que ahora es un campo de cultivo, estos cambios les va a generar una presión mucho más intensa y menores alternativas de alimento, ¿no? O adaptaciones a esos contextos. En cambio, en estas islas hay varios tipos de alimentos, varios tipos de plantas, ¿no? En las islas diferentes, entonces eso presenta una diversidad dentro del ambiente, ¿no? Y da lugar a que haya estos cambios, porque una especie puede cambiar de alimento debido a la capacidad que tiene su pico. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Gracias, María José. Gustavo, adelante para terminar con tu participación. Profesora, sí, no sé si habrán comentado sobre lo que es la reproducción. Más que todo, también, aparte del canto de las aves, también era por disculpe, estoy un poco mal de la garganta. Tranquilo, no te preocupes. Era porque también por la apariencia física,
porque habían puesto, creo que, animales disecados, y también eso influía en lo que era la reproducción. Y también me sorprendió en cuanto a lo que eran esos cambios bruscos del clima, que, ¿cómo se llama? Al comienzo, que lograron identificar cambios en el promedio del pico de las aves, porque al comienzo hubo una sequía, entonces eso, como dijo, facilitó la reproducción dificultó la reproducción de lo que tenía picos chicos, y después vino, creo que meses después me parece, vino lo que es el fenómeno del Niño, y eso proliferó la vegetación para los de pico chico, y cuando vino otra sequía, entonces lo que se perjudicaron fueron los de pico grande. Entonces el promedio cambió radicalmente de pico a pico debido al cambio de estación drástico que hubo, ¿no? Así es. No, muchas gracias a ustedes por el esfuerzo. Más bien cuídate bastante por tu gripe, tu garganta. Todo lo que han dicho son, muchas gracias, son aspectos puntuales y claves, ¿no? Hay un tema sobre, comencemos con lo que dijo María José sobre la diversidad del ambiente, ¿no? Esto permite a los organismos poder encontrar alternativas también. Tanto que haya diversidad dentro de la población es que el ambiente le permite alternativas donde poder obtener recursos, alimentos, donde vivir, ¿no? Eso es bien importante. Otro es el aspecto del tiempo, ¿no? El aspecto del tiempo que es interesante porque es rápido el cambio. Como mencionaron Gustavo y mencionaron antes de él, el tiempo, en pocos años se ha visto los cambios, ¿no? La sequía redujo el número de plantas e insectos que traía, entonces hay que obtener alimentos del suelo, semillas más grandes, etc. Esto fue en un momento favorecido, ¿no? Por la selección natural, y entonces los individuos que tenían el pico más grande fueron los que abundaron. Esto es lo que ocurrió, fíjense, acá están los datos, estos gráficos es del estudio que hicieron la pareja de investigadores, ¿no? Tenemos la abundancia de las semillas, empieza a reducirse, ¿no? Y también, y en ese sentido, y diferentes alimentos, ¿no? Y el tamaño de la población empieza a disminuir, ¿no? Pero entonces lo que empieza a incrementar es el tamaño corporal y con eso el tamaño del pico, la profundidad del pico. Esta profundidad del pico es la que empieza a incrementar y contribuye con la supervivencia en este caso, en el momento de la sequía, porque en este gráfico no se ve años después cuando hay la lluvia, en este momento es que esta profundidad de pico favorece la sobrevivencia, ¿no? Entonces, es lo que se genera a partir de ese proceso. ¿Qué más? En este caso es un aspecto, es un momento rápido, hay que ver que la metodología de estudio que tienen esta pareja de investigadores es de años, entonces ellos pueden documentar con el anillamiento de las patitas de las aves, que es algo que hacemos en ecología animal los ornitólogos, poder hacer este seguimiento tan de cerca y familiarizarse, ¿no? Y generar una conexión con los individuos. Entonces pueden calcular exactamente cuántos mueren, ¿no? Cuántos sobreviven y entonces cuáles están dejando descendencia. Y van midiendo los tamaños de pico, la profundidad, etc. No es algo que se pueda hacer en vivo. Entonces, es un proceso largo, pero no es tan largo. No tienen que medir 100 años, ni 1000 años, ni millones de años, que es lo que hay procesos evolutivos, ¿no? Que han tomado ese tiempo. En este caso, es un proceso de cambio muy fuerte, muy rápido, ¿no? Que se da también porque este tipo de pinzón tenía las características para hacer frente a este cambio, ¿sí? Otro es, bueno, y eso tiene que ver con la alimentación. Luego, que les llamó mucho la atención, y es verdad, porque los investigadores querían saber qué pasaba con las especies y por qué no se reproducían entre sí. Porque hay barreras reproductivas, ¿no? Cuando se dan ya las adaptaciones, y históricamente se separan las especies, para que ocurra esa separación, tiene que haber una diferencia genotípica en las frecuencias de los genotipos, en este caso que tienen que ver con el pico y otras características, y ciertas barreras reproductivas. De parte de las barreras reproductivas las adaptaciones conductuales que tienen que ver con esas barreras reproductivas son el canto, ¿no? El baile, y también la morfología, ¿no? Las especies van a tener diferentes tamaños, diferentes colores, ¿no? Diferentes longitudes de ala, y eso, como se dan cuenta, sí es percibido por los individuos. No solamente el canto, sino también visualmente distinguen, este es mi pariente, este es de mi especie y este no, ¿no?
Entonces, hay características que se suman a esta diferenciación entre especies. Y se dan cuenta cómo hay metodologías para poder trabajar el tema de aves. Esto lo vimos en el capítulo 1, cómo atraer a una especie con el canto de un ave se hace, ¿no? Uno pone su parlantito y se hace. Y poner una mota, que es una avecita disecada, ¿no? De un individuo de una especie, para ver si la de esa misma especie se acerca o si se acerca a otra de otra especie, ¿no? Creo que también es importante que vean estas metodologías que son las que se usan, ¿no?, en campo para el caso de aves, ¿sí? Y ver cómo estas adaptaciones pueden ocurrir rápidamente, los cambios a nivel poblacional y la sobrevivencia de ciertos individuos generan estas posibles adaptaciones. El pico, en este caso, no para el año 77, el cambio en la profundidad del pico, es la adaptación, o sea, que este pico ayuda a hacer frente a conseguir alimento apropiado en medio de la escasez de otro, ¿no? Y luego otra vez cambia. Entonces, en el otro caso es el otro tamaño de pico, es la adaptación ideal para ese alimento que es el que más abundaba en ese momento. Entonces, son dos adaptaciones en dos momentos históricos y por dos eventos climáticos diferentes que tienen consecuencia en la planta o en los recursos alimenticios de los pinzones, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes deben, por favor, también recordar y lo tengan ustedes presente, por favor. ¿Ya? Entonces eso, los que no han visto con detalle el video, por favor, véanlo, sí, véanlo, y para poder aterrizar estos conceptos que hemos estado mirando en el curso en estos días, ¿sí? Muy bien. Esto. ¿No hay ninguna duda, chicos, chicas, sobre esta parte? ¿No? Déjenme ver. Entonces, ya. Aquí solamente como para recalcarlo con otro tipo de escenario, en este caso son escarabajos, ¿no? Aquí tenemos muy gráfico y ya para que vean tal cuál es la variación, la reproducción diferencial y la herencia, ¿no? En la variación tenemos que en estos escarabajos tenemos dos colores, ¿no? Tenemos el color marrón, ¿no? A ver. La variación es tener dos variantes, ¿no? Dos variantes es color marrón y color verde. Esas son las variantes. Esa es la variación. ¿Ok? Luego, tenemos la herencia. ¿No? Tenemos la herencia. Fíjense cómo está en el caso de estos escarabajos. Tenemos que el color verde requiere dos alelos que codifican para verde. El color marrón no puede necesitar dos para marrón o uno de marrón y uno de verde. Quiere decir que este alelo verde es recesivo y el alelo para marrón es dominante. Porque para que dé verde debemos tener los dos alelos para verde. En el caso de marrón puede ser un heterócigo, ¿no? Y el marrón es el dominante. ¿Sí? Entonces ese es el tipo de herencia. Entonces el color verde puede estar en el genotipo del marrón también, oculto, digamos, no es el alelo que no se expresa, hasta que se encuentra con el otro alelo recesivo. Tiene que ser un homócigo de estos alelos recesivos verdes. ¿Qué cosa es la reproducción diferencial entonces? Como hemos visto antes en el pinzón, etc. La presión de selección aquí es el depredador, ¿no? Lo que tenemos son estos escarabajos que viven sobre una corteza marrón de un árbol, y debido a la diferente decoloración, esta ave solamente va a distinguir los colores verdes, porque contrastan con el fondo. Entonces lo que tenemos es que esta ave, bueno, le gustan los verdes, o sea, dice, es su favorita, pero en realidad es la que puede ver, ¿no? Es la que puede ver con facilidad, entonces las otras se pueden escapar. Un tipo de camuflaje, etc. Entonces, gradualmente, debido a que las aves se van comiendo las marrones, lo que va a determinar una sobrevivencia de individuos y una reproducción, por lo tanto una adaptación frente a su depredador, es el color marrón, ¿no? Entonces el color marrón en este caso es el atributo, es la adaptación. El color marrón en las cortezas de árboles le permite sobrevivir a sus depredadores, ¿no? Ocultarse a sus depredadores. ¿Por qué las verdes van desapareciendo? Van disminuyendo porque son las que se las van comiendo, van muriendo. Y entonces incrementa el número de individuos de color marrón. Ahora,
¿qué pasaría si viene una época de mucha humedad, ¿no? Y lo que ocurre es que este tronco se vuelve verde, se llena de musgos, de líquenes, ¿no? Y se vuelve verde. ¿Esa adaptación de color marrón les va a servir en ese contexto? ¿Quién quisiera comentar al respecto? ¿Qué va a pasar con ese cambio ambiental, en este caso de la humedad, sobre esta característica de la coloración del exoesqueleto del escarabajo? A ver, déjenme ver las manitas levantadas un ratito, que no las veo. Roberto, adelante. Ok, entonces, ajá. Termina tu idea, perdón. Termina tu idea, Roberto. Ujú. Ya, entonces estamos hablando de que ese color ya no es favorable, es lo que ha dicho Roberto. Ya no es favorable para la supervivencia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué habíamos dicho de la heredabilidad del color verde? No sé si Nicole se acuerda de eso. Nicole. Nicole, adelante. ¿Quieres agregar algo? No te escuchamos. No sé si... Sí, adelante. Yo concuerdo con mi compañero. Pienso que ya el color marrón no les va a ser favorable, ya que si el tronco es color verde, va a haber un mayor contraste entre los tonos y el pájaro va a poder darse cuenta de que los escarabajos están ahí y los van a cazar. Así es. Vamos a ver qué pasa con la heredabilidad, ¿sí? En el caso de la heredabilidad, debido a lo que ustedes han comentado, ¿no? De que no vamos a poder, no van a sobrevivir los escarabajos por el tema del color, vamos a tener esto. Recuerden qué pasaba con los colores, ¿no? Estos colores de aquí, donde los marrones pueden cargar con el alelo recesivo verde. Entonces es probable, aunque ya no se ve aquí, que en la siguiente generación, ¿no? En la siguiente generación tengamos algunos escarabajos de color verde, ¿no? Siempre, probablemente mientras haya diversidad genética, mientras hayan individuos que tengan esta diversidad genética, aunque no se vean al color, vamos a tener algunos verdes y algunos marrones, ¿no? Estos verdes van a ser los que no se van a observar en un contexto donde el fondo es verde, ¿no? Y más bien van a ser los marrones. Entonces, los pajaritos se van a... Entonces, en un contexto, la adaptación era el color marrón, pero puede cambiar, como pasó con los pinzones, por el tema de la sequía y luego de la abundancia de lluvias, ¿no? Entonces, la herencia y la diversidad genética de alelos diferentes, tenemos aquí, individuos que no tienen, no todos son igualitos. Si todos fueran así, con dos alelos dominantes para marrón, entonces no podríamos obtener más verde. Pero mientras hay esta diversidad dentro de la población, sí va a dar alguno descendencia en verde. ¿Sí? Permítanme un momento que están tocando el timbre y necesito ver qué pasa. Discúlpame, por favor, un segundito.